que los buenos sueños te acompañen siempre. Esos sueños que no tenemos que perder, que no tenemos que dejar de soñar. Sueños agradables que nos permitan ver un futuro un poquito mejor. Y si estás pasando por un momento difícil, no tengas miedo. Seguí caminando. Allá, al final, seguramente habrá algo mucho mejor. Y si tenés a alguien que la está pasando mal, bueno, a tu lado, detrás, date vuelta, mirá para el costado, para un lado, para el otro, abrazá, acompañá y no dejes nunca a aquel que necesita. Mi nombre es Juli Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche. Arrancamos con todo, arrancamos, mirá lo que voy a decirle a la productora y mirá lo que te voy a contar a vos, con mucha euforia. Hoy va a haber mucha euforia acá en Ecológicamente. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muy buenas tardes. Hermosa tarde, noche vamos a tener acá en Ecológicamente, una mesa súper poblada. Uy, vengo peor que vos en tus mejores Sí, de repente te vas para Avenida Caseros, sí, para... Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a presentar esta mesa que la tenemos que presentar de manera urgente. Adelante, productora. Bueno, aquí a mi lado está el señor Sergio Val. Muy bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Estamos con Vanina María Telia, la profe de literatura. ¿Cómo les va? Buenas noches, ya es de noche. Ya es de noche. Sí, llegó la época que a Ecológicamente no le gusta el frío. Y bueno, y Fabio San Bartolomeo, ¿lo estoy diciendo bien o estoy diciendo cualquier cosa? Lo está diciendo de modo óptimo. Muchas gracias por genial. el convite. Y bueno, saludos a todos los radioescuchas. Qué bueno tenerlos. En la operación técnica está el señorito Lucas Payares, Gabri, ahí operando el streaming con su sonrisa y bueno, el aire es suyo. Está muy abrigado. Sí. Acá hace un calor de loco, y hace calor aparte porque veníamos ya tomando temperatura antes de salir al aire, charlando con tantas cosas que están sucediendo. Bueno, hemos tenido una semana muy movida en cuestión de salud, y recuerdo hace muy poquitito, durante 2 sábados, sábado por medio, hemos tenido a los chicas de Coilo. Un lugar en el que se aprende, se hacen talleres con gente que tiene ciertas discapacidades. Y bueno, y ellos nos venían planteando esta situación. Y Verónica, que es alguien que vive en un hogar, nos decía, el transporte es muy importante. Un compañero de ellas, ha dejado el hogar porque no se podía trasladar, ha dejado los talleres. Y ella nos decía, es entender que por ahí les molestamos, estorbamos. Y es muy duro que alguien que tiene un montón de situaciones en su vida, un montón de cargas en su vida, piensa o sienta que es una carga para otro, que es un estorbo. Y la verdad que fueron mensajes muy conmovedores, y recuerdo Rubén escuchando un audio, también con sus situaciones de salud mental, escuchando un audio de una mujer a la que se le había muerto su hija de cáncer por envenenamiento, por contaminación, por agrotóxicos. Él nos dijo, al finalizar el programa prácticamente nos dijo, me quedé pensando en eso y la verdad que me provocó mucha tristeza. Y vos decís, wow. Y de eso se trata. Vos pasás por un montón de situaciones y sin embargo lo que está a tu alrededor te conmueve. Bueno, de eso y mucho más tenemos que tratar de incentivar, tenemos que tratar de abrir los corazones, tenemos que tratar de entender que no, el mundo no se termina donde termina nuestro mundo, sino que hay muchísimos más, y que si no nos abrazamos y no entendemos al que sufre, estamos complicados, porque sabemos y ya vimos, y ya nos han mostrado, y se jactan de ello, que hay una pequeña porción, porque es una pequeña porción con mucho poder, pero pequeña porción al fin, que se jacta y que disfruta. Entonces no tenemos que permitir que nos quiten la alegría y el acompañamiento. Si alguno de ustedes ya quiere arrancar, arrancamos con todo. Y los veo con cara de muchas ganas de arrancar. Pasó un mosquito con poncho. ¿Viste que salieron los mosquitos con poncho? Antes, cuando yo era chico, vos tenías frío en invierno y en verano te rascabas con los mosquitos.
Ahora tenés mosquitos con poncho, salen igual, ¿viste? Totalmente, sí. Y un montón de cosas, ¿sabes qué? Son un montón de cosas que venimos charlando con Marcela durante la semana. Un montón de cosas que naturalizamos. El otro día un pueblo fue prácticamente destruido por un derrumbe de un glaciar en Suiza. Entonces naturalizamos ya todo. Un temporal en Bahía Blanca, lo naturalizamos. Los incendios, los naturalizamos. Las Ya, tormentas de inundación que sufrimos este año, 2, ¿no? así es. Sí, Bahía Blanca, Bahía hemos Blanca tenido en Santa Fe, hemos tenido Zárate. en Salta, un pueblo huichí. ¿Ah, sí? Sí, que ha quedado, nosotros hemos compartido el testimonio de uno de sus habitantes pidiendo ayuda porque ellos no podían salir a ningún lado porque estaban inundados, se le morían los animales. Bueno, bien. Yo no me enteré de ese hecho por ningún medio, si no fuera por ustedes, por este programa no me llegaba esa noticia. Es que justamente lo que hablábamos, parte de lo que hablábamos fuera del aire, era que lamentablemente vemos que se ocupan horas y horas charlando, discutiendo, intercambiando opiniones, agrediéndose en algunos casos, por cosas que realmente no nos cambia la vida. Y quizás lo más duro sea entender y aceptar en cuanto a que al origen, de dónde viene, no aceptar y conformarnos, sino luchar contra eso, es entender que no lo hacen de distraídos, distraídas. Claro, te manejan la agenda, son maestros en manejar agenda, ¿viste? El tema es no perder el norte, ¿viste? Realmente enfocarse en lo importante. Por suerte tenemos medios alternativos como este, en donde uno puede refrescarse un poquito y abrir los ojos, ¿no? Porque si no el blindaje mediático que hay es nunca visto, ¿eh? Mirá que el otro día, por ejemplo, hace un par de viernes, hubo una marcha muy, muy grande, docente, fue realmente muy grande y no salió en ningún lado, ¿viste? Entonces como que, bueno, entonces si no lo ves en televisión no existe. Totalmente, y naturalizamos esto que hablábamos con Sergio fuera del aire. Y es decir, alguien sale y dice, bueno, no, pero ¿sabes qué? El presupuesto para el Hospital Garrahan es enorme. Tienen una cantidad de empleados que no, es demasiado. Y sale el jefe de atención de cuidados intermedios a decir, acá pasan 600 chicos, chicas, de los cuales... Por día. Por día, de los cuales un gran porcentaje a veces tiene que quedar internado. ¿Y cuántos casos conocemos, estando acá en Ecológicamente, de niños, niñas, que tienen que atenderse por temas oncológicos derivados de la contaminación? No es casual entonces lo que decíamos hace un rato, no es casual que te manejen la agenda, es para desviarte el único o uno de los poquitos lugares donde abrazan a esos niños, niñas que sufren el poder de otras, Claro. lo quieren también desmantelar. Entonces, estemos atentos, no todo lo que te dicen, no todo lo que ves, no todo lo que escuchás es cierto. Una vez un profesor nos dijo, el 50% es mentira, el otro 50% no es verdad. El beneficio de la duda para el otro 50%, ¿no? Bueno, ya la productora maneja el aire, así que estamos abiertos. ¿Abrimos la mesa? Abrimos la mesa. Abrimos la mesa, me está haciendo señas, así que adelante. Bueno, voy a contar algunas de esas cosas que no aparecen en ningún lado. Nosotros empezamos el 11 de mayo, el día del himno. Empezamos una remada. Salimos desde Rosario a remo y la idea nuestra era llegar al 25 de mayo al astillero Río Santiago. Salimos por el Paraná, estuvimos en Villa Constitución, San Pedro y ¡pum! Se cayó la tormenta y se inundó todo. Tuvimos que suspenderla, vamos a seguir. Ahora, el objetivo que nosotros perseguíamos, y perseguimos todavía, ¿no?, es visibilizar la situación de nuestro río troncal, la vía troncal, digamos, de navegación más importante que tiene la Cuenca del Plata,
que es el Paraná-Paraguay, que lo llaman hidrovía, y que este gobierno ahora quiere volver a licitar la concesión para hacer el mantenimiento. Esto viene de los 90, con las relaciones carnales de Menem. En el 95 se licita, se entrega en el 96 a la empresa Jan de Null y a EMEPA, ambas empresas, una belga, otra argentina, conforman un consorcio que se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Esa empresa ya van 30 años que viene haciendo el mantenimiento del río, y mientras nosotros lo manteníamos con nuestra dirección de vías navegables, durante 98 años, después un día se le entregó a los belgas, y de 25 pies llevaron el Paraná a 34 pies. Imagínate profundizar un río con el caudal, bueno, era por 10 años nada más, del 96 al 2016. Tenían que revocar la concesión y devolverla. Claro. No pasó. Hicieron silencio, 3-4 años más, hasta que el ministro de Transporte de Cristina firma en medio del quilombo de los cuadernos, que dicen que hubo una coima de 600 millones, qué sé yo, y que había que renovar la concesión por 10 años más. O sea que 25 años. Y en el 2020, el día que muere Diego Maradona, Alberto Fernández sale con un nuevo decreto a volver a llamar a licitación. Ahí ya fue la piedra del escándalo, porque salimos todos a hacer mucho quilombo, no se pudo licitar de nuevo, y sigue atado con alambre. Recuperamos con la agencia, la Administración General de Puertos, digamos la administración del río, hasta que ahora este hombre Milei vuelve a llamar a licitación internacional. Pero lo quieren llevar a 44 pies de profundidad. O sea, imagínate semejante río, vos lo metés a 44 pies de profundidad y lo quieren llevar a 100 metros de ancho y a 150 en algunos lugares. Perdón, a 120 y a 150, porque en algunos lugares ya está a 100 metros de ancho. Todo ese caudal que necesita de agua y la velocidad que va a llevar el agua, ¿de dónde va a salir toda esa agua? Claro. Me hicieron una entrevista el otro día de Córdoba, sí, porque nosotros estamos en una provincia mediterránea, la verdad que, perdón, Córdoba está dentro de la cuenca del Plata. Toda el agua que cae en Córdoba, de lluvia, donde sea, termina en el Paraná. Sos parte de la cuenca, no estás afuera. O sea, la gente piensa que si pasa algo allá lejos, no te va a tocar. Te toca, papá. Claro. La naturaleza, la vida, es una sola. Y donde, por más remoto que parezca, lo que vos destruís, una montaña o lo que sea, estás dando en el centro mismo de la vida. No es que está en una periferia, no. Entonces, hoy estamos a punto de entregar, de hecho ya este gobierno firmó un memorando de 32 puntos con el ejército, con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos para administrar los puertos. Ya recomendó que el puerto de San Pedro no tiene que seguir funcionando, y ya la gente de San Pedro como que está creyendo que se quedan sin puerto, por ejemplo. ¿Y quién lo decide eso? El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, del ejército. No se puede creer. Es terrible. ¿No lo puede creer? Bueno, mira, si nosotros tuviéramos que llevar petróleo desde Bahía Blanca hasta Barranquera, el Chaco, tenemos que pasar por Montevideo. Y para salir de Rosario e ir a Bahía Blanca o a Quequén, tenemos que pasar por Montevideo, ir hacia el norte y después retomar el Atlántico para el sur. No tenemos salida soberana al mar. Claro. ¿Qué pasó? Tenemos un litoral fluvial zarpado, un litoral marítimo, el segundo en vida más grande del mundo después de Australia. Y tenemos que pedir permiso a Montevideo, que encima entregaron ellos el puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa belga. En eso andamos ahora.
entre otras cosas. Y mandando ropa y las lanchas que estaban acompañando a nuestros remeros estuvieron asistiendo ahí a las inundaciones. Ahora ya con tanto frío y el río, la verdad que todavía está en malas condiciones para salir a remar, así que lo pasamos para la primavera. Pero mientras tanto vamos a seguir haciendo actividades en cada pueblito, explicando el daño que se le está haciendo, cómo están lesionando a nuestro país, cómo nos están lastimando. Esta entrega de soberanía ni siquiera podemos... Las cosas, descubrieron que entraron cocaína, no sé cuántas toneladas de cocaína hace muy poquito. Bueno, todas las semanas pasaba eso en esos buques. Hay personal que decía esas cosas. Y Patricia Bullrich salió a caranchear ahí que no. Lo que pasa que parece que el capitán del barco no recibió lo que tenía que recibir, entonces lo denunció. Claro. O sea, no puede ni la prefectura, ni gendarmería, ni nadie puede subir a esos buques, porque son con bandera extranjera y las terminales portuarias son de empresas extranjeras, chinas, norteamericanas, ingleses, alemanes, de todo menos nuestro. Y festejamos el 20 de noviembre el Día de la Soberanía. ¿Por qué? Porque Juan Manuel de Rosas hizo cruzar unas cadenas, ¡pum!, perdimos. Se llevaron nuestra nave insignia a Inglaterra y el almirante Brown se volvió nadando a la costa. Y festejamos eso. Ese fue el inicio de la Guerra del Paraná. Al año siguiente, el 4 de junio de 1846, fue la última batalla que dimos, que ganamos la guerra en Punta de los Quebrachos, ahí mismo en el Paraná, después de varias batallas. Y ese día está en el olvido. Tuvieron que venir los británicos, trajeron nuestra nave insignia, era la flota anglo-francesa, la más poderosa de su tiempo. La vencimos. 21 salvas en desagravio tiraron, cañonazos de salva, y reconocieron la soberanía de la Confederación Argentina, de las Provincias Unidas del Sur, la soberanía sobre el Paraná. Y nos trajeron la nave insignia reparada. Ahora, ¿por qué el 4 de junio no es el día de la soberanía? Y es el día que perdimos. ¿Qué pasó? Fíjate que esto no es de que en un año y medio este presidente puede destruir un país. Esto viene de larga data, ¿no? Pero, claro. ¿por qué el 4 de junio no lo podemos estudiar en la escuela, nuestros chicos? Sergio, ¿y el 4 de junio qué batalla ganó Argentina, entiendo? ¿O sí, se terminó la Guerra del Paraná con esa batalla. ¿La Guerra del Paraná? Ah. Sí, finalmente Inglaterra tiene que reconocer nuestra soberanía sobre el... Porque Rivadavia había firmado un contrato leonino. Ellos podían navegar libremente nuestros ríos y nosotros podíamos navegar libremente el Támesis allá en Inglaterra. ¿Con qué íbamos ahí? Claro, son leoninos. Bueno, entonces Rosa dijo, no, macho, este río es nuestro y se acabó. ¿Eso fue en qué año? 1845, empieza la Guerra del Paraná y termina el 4 de junio. Ahora, si nuestros chicos aprendieran eso en la escuela, quizás hasta habría un himno. Con una marcha haríamos la fiesta y cantaríamos loas a los héroes de la guerra de Punta Quebrachos. ¿Sabés qué hay hoy ahí donde se celebró esa batalla? Hay una planta de Cargill norteamericana. Entonces, nos hacen festejar el día que perdimos. Y el día que ganamos lo sepultamos en el olvido. O sea, yo no sé, estoy tarado, estoy perseguido, soy un paranoico. ¿Qué? Explíquenmelo. Además no sabe quién firmó el decreto ese. ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner. Perdón. Pero ya estamos acostumbrados a estas agachadas. O sea, tengo acá una lista de cosas para contar. Pero bueno. Nos duele mucho la Argentina. Y tenemos estos personajes que siguen
discutiendo de bueyes perdidos mientras se nos mueren 10 pibes por día de hambre en un país hecho de pan. Es una vergüenza, es una vergüenza. Te escuchaba hablar sobre soberanía, muy fuerte. Esto es importante y es justamente la función que creo que sentimos con el equipo de Ecológicamente tenemos que tener como comunicadores. Esto que vos planteás es nuestra inquietud. Acá la profe Vanina todo el tiempo cuestionando la academia, por qué no enseñamos lo que tenemos que enseñar, más allá de lo que esté bajado como línea, porque sabemos que hay una bajada de línea desde hace mucho tiempo, y desconocemos estas cosas, como desconocía yo, por ejemplo, gran parte de esto que vos nos contás. Y pensaba en la soberanía y pensaba en Mirta Millán cuando nos advertía del sur, de la lucha contra el pueblo mapuche, que no era una lucha sino más, sino que era para la instalación del ejército norteamericano, del ejército israelí, y entender que hay muchas cosas detrás, mucho más profundas de las que nosotros podemos ver y sentir o palpar. Esto que pareciera ser una película que por ahora no tiene un final feliz, pero que por lo menos necesitamos saber y conocer el guión. Y ahora, ahí sí, va el spoiler. Tenemos que spoilear esta historia y este guión para saber cuál es el final, porque ya lo venimos repitiendo, por eso elegimos esa frase al comienzo que te decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y bueno, y la tomé porque la escuché de una serie justamente, pero digo, y pienso, qué importante que es que sepamos todos, todas, qué es lo que nos pasó. Y ahí vamos a entender muchísimo más qué es lo que nos está pasando. Y no sorprendernos y pensar que esto es algo novedoso, y lamentablemente novedoso, sino que es algo que venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Y volviendo al tema de soberanía, decía, es muy loco que banderas extranjeras puedan hacer lo que quieran y que nos digan a nosotros que tenemos que echar a los extranjeros que vienen a vivir acá porque son malvivientes. Es realmente es un mensaje hipócrita y tantas cosas que dicen cuando te enseñan comunicación. No adjetives porque pierde la objetividad, pero acá ya creo que estamos muy cansados de esa falsa objetividad. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Bueno, vamos a hablar con Carlos Córdoba, él es secretario general de ATE, directo desde Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bien, hola. Hola, acá te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien. De salud, bien. De lo demás, vamos pasando el tiempo. ¿Cómo están viviendo estos momentos que son muy duros para la Tierra del Fuego? Bueno, nosotros estamos acostumbrados, mal dicha la palabra, pero acostumbrados a este clima que es durísimo a veces con nosotros, y la vamos pasando porque hasta hace poco teníamos asegurado nuestro puesto de trabajo, teníamos asegurado la posibilidad de mejorar como trabajadores, como seres humanos, ¿no? Y la verdad es que estos golpes que nos pega Buenos Aires a nosotros es terrible, porque yo digo, es lindo salir a pasear, salir a recorrer el país o venir acá al sur, ir a los hoteles 5 estrellas y te vas, no hablar con la población y te vas. Decir, la pasé lindo, la vi lindo, vi gente que anda en auto, vi gente que anda en pie, o vi gente, como dijo Macri, he pasado por una casa y vi gente que estaba sin remera y caminando dentro de su casa como si nada. Y la verdad es que acá se necesita calefacción, se necesita el agua, se ha vivido y se ha ganado más o menos el bienestar, a costa de que muchos pobladores han sufrido en Tierra del Fuego esa necesidad, y que hoy, gracias a Dios, la tenemos algunos, no todos.
El otro día escuchaba un testimonio de una persona que conocemos acá con el equipo de Ecológicamente, y ella decía, elegimos ir a vivir a Tierra del Fuego para hacer soberanía, para ser parte de nuestra soberanía. Elegimos vivir en Tierra del Fuego para ocupar esos territorios que parecen tan lejanos y que no son solamente, como vos decías, Carlos, turísticos. Esto de mirar tan lejano. Recién en la mesa está con nosotros Sergio Val, Vanina María Teglia y Fabio San Bartolomeo. Y bueno, y Sergio decía, pensar que lo que ocurre tan lejos, bueno, está allá, a mí no me afecta. Nos afecta a todos, a todas, todo lo que tiene que ver con ataques a la naturaleza, con esta devastación que han hecho con los puestos de trabajo, que piensan hacer con los puestos de trabajo. Y bueno, por todo ese pueblo que está ahí en Tierra del Fuego, haciendo realmente patria, porque de eso se trata justamente. Hablábamos de la patria, de la soberanía. Bueno, en un tiempos que no paramos de perder los derechos adquiridos, ustedes están ahí peleándola. Además, como decías vos, de tener un clima duro, ahora tienen un clima más hostil, que es quizás la indiferencia. Sí, eso es lo más grave, pero una indiferencia que lo cambia, yo creo, con los años que uno tiene, creo que es el que cambia todo, es el dinero, que nos olvidamos que somos seres humanos, que nos olvidamos que no venimos de familia rica, que venimos todos con una mano atrás y otra adelante a Tierra del Fuego, y que necesitamos crecer y buscar que esto sea un futuro no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no sé, han llegado al poder, no sé qué le pasa a los políticos que llegan al poder y se olvidan de algunas cuestiones que serían favorables al futuro de muchísimos argentinos. Yo vengo de Santa Fe, daba lástima de pobre, como siempre digo, porque no teníamos para comer y vivíamos de la caza y de la pesca, pero nunca me quedé, de los 9 años que ando en la calle, que ando en el campo, nunca me quedé, gracias a Dios, siempre tuvimos suerte y fuerza, pero en los años de los 70 ya no daba más, yo tenía 16 años y tuve que meterme en la armada para poder tener comida, poder comer y cobrar algunos pesos para poder ayudar a mis viejos. Y de ahí, en el 77 me vine acá a Tierra del Fuego, y la verdad que no fue fácil la vida, no era fácil para nosotros, porque después de venir de una casi guerra con Chile y viviendo acá por la salida al mar y todas esas cosas, no fue tan fácil para Tierra del Fuego. Siempre el aprovechamiento de uno y del otro, y el Big Metal que hace que la gente nos encarguemos de que otros sufran por nosotros, y es terrible. Hola, Carlos. Y así estamos. Hola. Por ahora pasó la tormenta fuerte, hola. Te habla Por Sergio. ahora pasó, Sí. Seguí. que por ahora pasó la tormenta fuerte, pero vemos hoy la desesperación que vemos los pobres, los que estamos trabajando, los que vivimos luchando para un bienestar no solo de la población, de muchos compañeros y de los jóvenes, como te decía, sino estas peleas en vano que hay entre los tipos que hoy tienen el poder, que no se pueden juntar para poder ver o para poder buscar una fuerza para hacerle frente hoy a este gobierno que a lo mejor está haciendo bien las cosas, pero es tan irrespetuoso, es tanta la falta de respeto que nos tiene, y que vemos que uno que la pasó, vemos el odio hacia el pobre, vemos el odio hacia los trabajadores, vemos el odio hacia la República Argentina, nuestra bandera, y todas esas cosas nos ponen muy mal, la verdad. Estamos bastante mal, no solo en lo emocional, porque estamos lejos de nuestra Argentina, de nuestra familia,
y que acá tenés que tener plata lo suficiente como para subirte a un avión, o si no, neumáticos que realmente corresponden a la zona de invierno, que es con clavo o siliconada, para poder moverte e irte de la provincia y tener la plata suficiente como para pagarte el combustible, ¿no? Y así la comida, que es carísima, un montón de cosas que nos pasan por culpa de a veces no te metás, como nos decían en aquellas épocas de los 70, ¿no? Hola Carlos, te habla Sergio de Chepibe, de Socioambiental de CTA. Yo recuerdo que en una reunión de todos los secretarios generales de la central, vos pensabas en tus nietas, que no le iba a quedar nada, me acuerdo. Sí. Pero hoy está en juego algo muy, muy, muy grave, porque además quieren vaciar la provincia para poner un puerto para submarinos norteamericanos. No es poca cosa. Pensemos que Tierra del Fuego es la provincia más grande de la Argentina, aunque les parezca mentira. Sí, es la provincia más grande del país. Claro. Eso es verdad. Y además, muy poco el 63% de nuestro territorio es océano. Deberíamos tener totalmente un Ministerio de Asuntos Marítimos. Y además, el 25% de la superficie argentina está ocupada por Gran Bretaña. ¿Qué tal? El 25% de nuestra superficie. Totalmente, mirá. Territorial, estamos hablando. Es muy grave esto. Muy grave. Yo siempre le cuento a mi nieto que la primera vez que navegué venía para Tierra del Fuego y que un día me tocó una semana de esa mala que uno tiene, y como a las 2 de la mañana me levanté y me fui a la parte de atrás, que es la popa del barco, y me estaba por tirar. Digo, está cerquita la ciudad, está cerquita, qué grande, está cerquita la ciudad, me puedo tirar y puedo llegar nadando. Y no es cierto, ya está, me voy. Y justo llegó un viejo marinero y me dice, ¿qué vas a hacer, pendejo? Me dice, no, me quiero tirar, estoy mal, no quiero saber más nada con nadie, me estaba pelando la cabeza, se me caía el pelo, estaba muy mal. Y me dice, ¿a dónde te vas a tirar? Acá, si está cerca la ciudad. No, dice, no haga locura, eso es lo que ves vos ahí, esas ciudades grandísimas que vos ves, son barcos que nos están robando la pesca, que nos están robando el pescado. Y yo de ese momento y hasta la fecha, hoy que tengo 66 pirulos, hasta la fecha, viajo, cada vez que viajo a Buenos Aires, siempre voy por la mano derecha, cuando vos te subís, que es estribor para nosotros, y ve las ciudades completas, todavía las sigo viendo, y decir, che, ¿qué no nos damos cuenta que tenemos para alimentar a nuestros argentinos, a nuestra gente, pero con un elemento que es tan esencial como la pesca para los pibes, para nuestra juventud? Que además es la mejor proteína, la de mar, que además viene con oligoelementos, viene con yodo, con un montón de nutrientes. Carlos, y vos veíamos eso y decíamos, che, pero en serio, pero hoy desgraciadamente vemos cómo se está exterminando y cómo le está faltando a muchos jóvenes la posibilidad de tener un oficio. Hola Carlos, te quería hacer una pregunta. Perdón, sí. Gracias, yo soy Vanina y bueno, también soy delegada de ATE. Quería decirle que estamos en la misma. Qué grande. Delegada de ATE CONICET, sí. En Capital. Quería preguntarte, Carlos, porque viste que nos llega mucho la información a Buenos Aires acerca del conflicto que están viviendo, entiendo, los trabajadores y trabajadoras de Ushuaia. Yo misma estoy desinformada acerca de lo que está pasando. Entiendo cómo están queriendo destruir la soberanía de la provincia, eso lo entendí recién, pero también qué está pasando con
con ustedes en particular, o entiendo que es un proceso más grande, pero también qué pasó en el último tiempo, en estos últimos días. Marina, mirá, Sí. lo que nos ha pasado hoy es un claro ejemplo del el estancamiento que a veces tenemos, lo que tenemos que decidir para que se resuelvan algunas cuestiones y poder sostener lo esencial que es nuestro trabajo. Ajá. Y que se llama convenio colectivo de trabajo. Y que esa herramienta en los nacionales, la 214 y otros convenios más, no están terminados, solamente los marcos. Ajá. No los han implementado. No hay una protección hacia la estabilidad laboral del compañero de planta permanente. Mira, qué grave. Y que tiene que haber derecho, y que tiene que tener derecho y deberes. Y que desgraciadamente, por ahí, como somos argentinos y nos acostumbramos a que, yo le digo, nos miramos el ombligo, porque mirá la negra, mirá la rubia, mirá la gorda, mirá la flaca, mirá cómo se viste aquella, mirá el corte de pelo del gordo, mirá cómo está aquel. Y nos pasa la vida así, criticándonos entre nosotros. Y no una autocrítica. Y no los preguntamos ni siquiera cómo estás bien, necesitas algo, porque ni eso los preguntamos. ¿Cómo están ustedes? Llegamos y empezamos a discutir esas cosas, que San Lorenzo, porque yo soy hincha de San Lorenzo, que Boca, que River, bueno, que ahora nos ganó Platense, y así seguimos la discusión, y perdemos un montón de tiempo en decir, che, el futuro de mi hijo será acá en mi puesto de trabajo, el futuro de mi hijo tendrá la posibilidad de poder estar tan bien como estoy yo hoy, o discutiendo la posibilidad de un futuro cierto para todos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que cada vez que estamos bien, nos olvidamos de todo el resto, de todo lo que nos está pasando, de todo lo que hemos sufrido para poder tener algunas cuestiones que nos favorezcan a todos. Entonces son muy es muy importantes difícil a veces pensar en el otro. Y están los derechos que han ganado y el trabajo que han ganado, que sería bueno que las próximas generaciones también asuman. Eso ustedes lo están viendo, como se dice, vulnerados, esos derechos, le están quitando, no hay seguridad de esos trabajos, entiendo. Mirá, yo no sé si hay algún compañero ahí en la radio que de Milei, que cree que Milei va a cambiar el mundo. Milei viene por todo, vuelvo a decir lo mismo. Sí. Viene por todo y viene por los trabajadores estatales, viene por el pueblo, viene por las empresas, va a entregar el país. Nosotros no necesitamos, si tenemos enemigos, lo tenemos adentro, no lo tenemos afuera, a los enemigos nuestros. Acá hay un radar puesto por el gobierno provincial y no sé si conocés el escudo de Tierra del Fuego, que hay 3 pingüinos y los 3 miran para el costado. Los 3 miran para el costado, ninguno mira para el frente, a ver qué nos está pasando. Y es un grave problema que tenemos. Y vos lo decís, lo hablás, y a veces te faltan fuerza, a veces te faltan cuestiones que realmente puedan ayudar a encontrar lo que necesitamos los trabajadores. Yo estoy desesperado y yo tuve una charla hace poquito con Rodi y digo, estoy vendiendo un terreno, pero quiero terminar con algo que a mí me parece que serviría para demostrar que no solo pensamos en el que tiene trabajo, sino el que le falta trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos un montón de chicos en la Argentina sin oficio. No tienen oficio los pibes. El único oficio que tienen es la posibilidad de fumarse un porro, de tomar cerveza o de comprar un vino si roban algo y si le queda algo. Entonces la posibilidad que tenemos hoy en día, que es muy poca y cada vez más rápido se va evaporando, es de que se puedan hacer oficio. Es decir, yo a mis jubilados, a los jubilados que se jubilan, le digo, vos te jubilaste del laburo, no de la vida. Así que por lo tanto, todo lo que vos aprendiste en tu carrera, de tiempo de laburo, bueno, volcalo en los pibes.
hagámonos un lugar donde podamos dar, y de ya que estamos dando cursos de todo tipo para poder mejorar, y estamos dando un curso de maquinista y están desesperados los pibes. Por supuesto que todos se quieren subir arriba de una máquina y todos quieren manejarla y quieren aprender y salir desesperados a buscar laburo a cualquier parte del país o del mundo, porque teniendo un oficio, bueno, te cagás de hambre, mamado, perdón la palabra, pero no te morís de hambre, porque vos vas a poder defenderte, y eso es lo que necesitamos. Bueno, Carlos, un panorama completo, contundente, y esto que vos planteaste, de eso se trata justamente, esta manera de comunicar que tenemos en el programa, y es de no ser indiferentes. Así que cuentan con el aire de Ecológicamente, el de Radio Parque Vida, para visibilizar, para hacer escuchar esas voces que son silenciadas y bueno, y distraídas con otros temas, como vos planteabas, que era justamente lo que estábamos hablando fuera del aire antes de empezar el programa. Eso de perder el tiempo horas y horas hablando de otras cosas. Bueno, suceden algunas muy importantes y que mucha gente desconoce, otra que le da fiaca conocer. Bueno, nos vamos a juntar para que conozcan. Pongámonos las pilas. Totalmente. Pongámonos las pilas. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Un abrazo muy grande. Y yo lo único que quería... yo estoy enamorado de ATE, ¿entendés? Estoy muy enamorado y muy agradecido de Dios, porque un pibe humilde, poder salir, yo tengo 7º grado, no tengo ni secundario ni universidad, quise estudiar y hice hacer la secundaria en ATE, la secundaria semipresencial para poder terminar el secundario, y la verdad que no lo pude terminar porque ando a las corridas de un lado para otro, pero yo digo, las oportunidades que te date es muy poco, son muy pocos los sindicatos que hacen lo que hacemos nosotros, así que fuerza para la compañera y para la CTA, el compañero de la CTA, que la verdad es espectacular, ser militante social es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Gracias, Carlos. Gracias. Fuerza, Muchas amigo. Fuerza, Dale, compañero. lo vemos. Un abrazo muy cuídense. grande. Y cuando gusten me avisan, no hay problema. Claro que sí, estaremos en contacto. Hablábamos recién con Carlos Córdoba, el secretario general de ATE, está en Tierra del Fuego, sobre una problemática. Y bueno, ahora vamos a ir a una cancioncita y después charlamos, pero este final tampoco es porque sí, tampoco es casualidad. Eso de despedirse agradeciendo, mostrándose agradecido a lo que tuvo y a lo que le dieron y a las oportunidades que recibió, más allá de todas las situaciones por las que está atravesando. No es menor, agradecido por siempre. Si nuestro contestador es el 4912 4912 1059, podés escuchar Radio Parque Vida en la www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn. Podés ver nuestros programas en Parque Vida, en el YouTube, en el canal de YouTube de Parque Vida, y los demás programas de nuestra radio, de esta radio que amamos mucho, o también podés escucharlos y verlos un poquitito más resumidos, más compactos en nuestro canal Ecológicamente-OK, también así se llama nuestro Instagram. Ahí viene el operador, basta de poner la cámara cerca, porque la productora no quiere, Vanina tampoco quiere, y me enchufan a mí. Yo después digo, no, ¿por qué le hacen esto al que lo tiene que mirar? Bueno, no lo escucha, pone la pantalla en negro, activa el protector de pantalla y listo. Bueno, esto, retomamos el bloque anterior y se despedía Carlos agradecido por eso, y justamente se dio una charla, y ahora sí invito a abrir este juego, a intercambiar ideas y reflexiones, y esto de estar agradecido y no caer en esa trampa que nos proponen, eso que te dicen, ¿vas a ser millonario? Sí, y entonces ahí decimos, bueno, se transforma el ser humano, se congela el corazón y la cabeza empieza a carburar de una manera que es imposible entender cómo alguien cree que va a alcanzar esa zanahoria. Si ya lo vimos en un dibujito, te ponen en el palito, el hilito, la zanahoria, nunca la vas a alcanzar porque está a una distancia que jamás la van... Y porque aparte el que te pone la zanahoria
no quiere que la alcances. Y encima, una vez lo dije, y me parece que tiene que ver con el programa, y encima es transgénica. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Estamos como perdiendo, ¿no? La batalla cultural por goleada, y estamos aceptando como ciertas algunos postulados que son absolutamente falaces. El dinero realmente no es lo importante, y acá me van a venir con los tapones de punta, ¿no? Pero realmente, si se contaminan todos los ríos, a mí no me des dinero, a mí dame comida sin contaminar, ¿entendés? O sea, estamos perdiendo realmente de vista lo importante. Miren, yo estoy acá básicamente porque soy director de un proyecto que se llama Sonidos y Movimientos Afro, que tiene el propósito de visibilizar una parte de nuestra cultura que justamente nos ha sido negada hasta el momento, y tiene mucho que ver con estos recortes que uno hace de la realidad, de estos discursos de odio que uno compra, ¿no? Esta cuestión que está muy instalada, ¿no? Te dicen agarra la pala, te convencen del sacrificio, que hay que sufrir, que en la vida tenemos que sufrir. Bueno, hay muchas cosas que están muy instaladas hace muchos siglos ya, ¿no? Para el beneficio de unos muy poquitos. La población afroamericana corrió una suerte muy particular porque justamente llegó a América porque Europa decide, para poder sostener el imperialismo, decide esclavizar a millones y millones de africanos y de africanas para traerlos a nuestras tierras como mano de obra esclavizada, ¿no es cierto? Esto es algo que está más o menos difundido. Pero en nuestro país sucede algo bastante particular, que también con los discursos de odio nos convencieron, de alguna manera, de que Argentina es blanca, ¿viste? Y Argentina no es blanca, Argentina es marrona. Y esa batalla la tenemos que dar, porque ahora, por ejemplo, lo están blanqueando a Samba, ¿viste? El personaje de Paca Paca, y no es casual, ¿viste? Entonces, nosotros para poder, en principio, pararnos ante todo este horror, tenemos que saber quiénes somos. Y nosotros no somos blancos, ¿viste? Argentina no es un país blanco. Argentina es un país muy diverso, que tiene, como el resto de América, una presencia africana muy, muy importante. Para no extenderlo mucho, porque realmente es un tema muy complejo que a mí me llevó la vida, porque me apasiona esto, pero me gustaría decir 2 o 3 cositas que son como que, ¿viste? Para muestra basta un botón. Bueno, un botón es... Vos, acá en Argentina, en muchas provincias, decís cosa de mandinga, ¿no? Cosa de mandinga. Y cuando te dicen cosa de mandinga, se refieren, o la gente entiende, que están hablando del diablo, de alguna manera. Bueno, Mandinga es un pueblo. Es un pueblo como son los Pilagá, los Com, los Wichí. Bueno, es un pueblo. Los mandingos son un pueblo. ¿Dónde está? Que está, bueno, en el África subsahariana, en la zona de la selva congolesa y la costa occidental. O sea, lo que pasa que geográficamente los pueblos originarios no se corresponden exactamente con países, ¿viste? Entonces vos encontrás etnias que están, digamos, desparramadas, porque justamente la lógica colonial era dividir el mapa de modo arbitraria para, en algunos casos, enfrentar a pueblos que habían logrado una cierta armonía. Bueno, caso de lo que pasó con Ruanda, ¿no? La masacre de Ruanda fue porque, a propósito, Europa creó un conflicto político que antes no existía, y hoy día, bueno, en Congo está ocurriendo un genocidio ahora, ¿no? Que por ahí no se visibiliza mucho. Pero bueno, el mapa político de África es muy complejo, pero lo que yo quería dejar por ahí en claro es que a través de los discursos de odio te convencen de cosas inverosímiles. Entonces, ¿qué hizo que un pueblo, como son los mandingos,
tenga alguna relación con el diablo, que es algo que no tiene nada que ver ni con África, ni con un pueblo, mucho menos con los mandingos. Lo mismo cuando pasa con otras palabras, ¿no? Como la palabra macumba, que la gente dice macumba y, viste, se asusta, ¿no? Algo malo, ¿no? Cuando la palabra macumba, bueno, tiene múltiples acepciones, una de ellas es comida, ¿no? Macumba es un vocablo de origen bantú que significa comida. En América tiene algunas acepciones que lo vinculan con un tambor, con una danza, pero nunca con ni brujería, ni cosas diabólicas, que tienen más que ver con otro tipo de cultura. Entonces, ¿qué hace que estas palabras de origen africano tomen un significado tan negativo? Bueno, los discursos de odio. Entonces yo creo que una buena ocasión que tenemos nosotros ahora, más allá de criticar o entrar en la rosca política, es abrir los ojos. Un poco lo que estabas diciendo hoy vos, ¿no? Despertar, decir, bueno, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué Argentina, realmente Argentina es blanca? Y Maradona, y los rulitos de Maradona, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen tus rulitos? ¿Entendés? Hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Sí. Entonces, para poder progresar como comunidad, primero tenemos que saber quiénes somos. Y nosotros no somos los que pensamos que somos. Nos han mentido durante siglos. Y una cosa, aparte de una cosa que a mí me inquieta, no solamente por tener rulos, por ser seguramente descendiente de afros, sino porque, ¿por qué el blanco es bueno y el negro no? Por un discurso de odio. Claramente. Por un discurso de odio, pero fue una construcción política. Ya en el siglo XVI, el Papa Nicolás V, en una bula, decía, recomiéndese esclavizar, someter y perseguir a sarracenos y demás enemigos de Cristo. ¿Por qué ese Papa habló de eso? Para que Europa pueda esclavizar africanos y venderlos como esclavos en América, ¿cierto? Entonces hay una tarea acá que nosotros podemos hacer, tengamos mucho o poco dinero, podemos hacer esa tarea, que es, a ver, no podemos tener la plata, no podemos tener la tierra, pero podemos tener el conocimiento. ¿Entendés? Entonces abrir los ojos, investigar, decirle a los pibes, qué sé yo, leer es lindo, loco, ¿eh? Agarrar un libro y leer y darte cuenta de dónde vos venís y que hay cosas que te están diciendo que son mentiras, es un montón. Entonces, bueno, yo quería dejar esta inquietud para darnos cuenta que hay una parte de nuestra identidad argentina que está muy atravesada por las costumbres africanistas y en general son todos conceptos que están negativizados, como pasa con los mandingas, ¿no? O con la macumba, ¿no? Demonizados. Demonizados, claro, demonizados. Demonizados, sí. Vos sabés que a mí me suena, discurso de odio, me suena a racismo. Bueno, sí, es una fórmula de Maquiavelo. Eso lo inventó Maquiavelo en El Príncipe. No. De divide y reinarás, en la construcción del enemigo. Bueno. Claro, esto es el discurso de odio, ¿no? Convencer, el enemigo es la cuca, ¿no? La cuca, el peroncho. ¿Qué es eso? No. Y funciona. Lo que pasa es que el racismo, en realidad, es una jerarquía de dominación que se expande a través del mundo a partir de la expansión colonial europea. Totalmente. 1492. Claro, totalmente. El concepto de raza aparece ahí. El concepto de raza aparece con el concepto de nación-estado. Antes no había razas. Bueno, la gente no era consciente. A nosotros nos dijeron indios. Claro, y a los africanos no les decían negros. Claro. Eso es un invento de la modernidad. Totalmente, todo para sostener el capitalismo, el sistema económico de una islita contra chiquitita que, bueno, se expandió y cómo hacen para expandirse, ¿no? Fue un efecto de la revolución industrial. Bueno, estas cosas hay que discutirlas, ¿viste? En las escuelas. Es bueno, importante. hoy hay una línea de pensamiento que es nuestra, que es de Abya Yala. Yo digo Abya Yala porque cuando a mí me dicen América,
el año pasado estuvimos en Jujuy, no sé si lo conté acá. Sí, Américo por Américo estuvimos, Vespuccio, un italiano era, claro, Américo. Estuvimos en Jujuy, en la Cumbre del Agua, allá donde, en la laguna de Guayanatoc, donde están destruyendo por el tema del litio. Entonces hicimos la Cumbre del Agua, era la mayoría que estábamos ahí, eran comunidades indígenas. Entonces nos presentábamos, cada uno hacía una presentación, y en mi presentación yo pregunté, ¿por qué Cumbre Latinoamericana del Agua? A ver, ¿alguien habla en latín acá? Levante la mano, o nació en Roma, todo indígena. Claro, claro. ¿Y Américo Vespucio, algún héroe nacional o está entre los ancestros? ¿Por qué tenemos que llamarnos y autodenominarnos con el nombre que nos puso el invasor? Claro. El asesino, el genocida, el saqueador. ¿Y sabes qué? Nuestro mestizaje se lo debemos al violador español. Bueno, claro. Hay un libro que se llama La conquista erótica de las Américas, donde cuenta que un marino español llegó a tener 32 hijos de las violaciones a las mujeres y niñas. Somos hijos, los mestizos somos hijos de las violaciones, y eso es doloroso, y no se habla. Nuestro continente es mestizo. También por el tema de la esclavitud. Viste que esclavitud había, así era. Perdón, a partir de mi... Vos nacías esclavo en, no sé, en Marruecos y podías llegar a ser sultán. Vos nacés esclavo porque te secuestraron de África y te vendieron en Abiyala. Y vos vas a morir esclavo y tus hijos van a morir esclavos. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó, las guerras de independencia, bla, bla, bla. Bueno, ahora una de las cosas que el racismo no murió. Una de las cosas que está pidiendo la comunidad afroargentina es que no se hable de esclavos, sino de esclavizado. ¿Por qué? Porque no es una condición. O sea, la persona esclavizada no era esclava, nunca fue esclava, estaba obligada por la fuerza. Entonces, eso es un concepto muy importante. Y después, el tema identitario, ¿no? Reconocer que el tango es afro, reconocer que todo nuestro folclore, o bueno, no todo, porque hay algunas músicas que tienen matriz más europea o originaria de América, pero la chacarera, la samba, el chamamé, ¿viste? Hay muchas músicas que tienen una beta muy importante. Y otro concepto muy importante que yo les tiro cositas así que como siento una especie de obligación política de decirlo, ¿viste? Ya que me dieron el espacio, es el tema que menciona acá Sergio, del racismo. No basta con no ser racista, hay que ser antirracista, ¿no? Hay que tratar de ser antirracista. Entonces, el antirracismo, bueno, lo pueden googlear, pueden buscar información, yo no se los puedo explicar ahora en un tiempo muy breve, pero esto de un poco como nos enseñó el feminismo, ¿no? Viste que el feminismo instaló algunas temáticas que vos dijiste, mirá, tiene razón, pará, hay conceptos que hay que discutirlos. Bueno, el antirracismo viene un poco a eso también, ¿no? Decir, bueno, a ver, dejemos de hablar de esclavos, porque no eran esclavos los muchachos, ¿viste? Estaban forzados. Bueno, así un montón de cosas, ¿no? La palabra quilombo, por ejemplo, que es una palabra que etimológicamente remite a una organización política de resistencia, está negativizada, ¿no? O sea, qué quilombo, che. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, deconstruir eso es una tarea difícil, pero es una tarea que podemos hacer sin guita, ¿entendés? No necesitamos dinero, no necesitamos nada, necesitamos solamente las ganas de involucrarnos en un universo que nos ha sido negado hasta el momento, y para eso nuestro humilde trabajo se encuentra en Sonidos y Movimientos Afro. Nos pueden seguir en las redes como Sonidos y Movimientos Afro. Nuestra web es syma.ar, en donde funciona también una radio, una pequeña radio comunitaria que pasa 24/7 músicas de Nigeria, Congo, Ghana y Senegal y la diáspora. Bueno, eso.
Muchísimas gracias y te cuento algo, Fabio. Primero, traje el libro que te iba a regalar. Mi vida. Y te lo voy a regalar después del cortecito que vamos a hacer. Y después tengo otro comentario que tiene que ver con una compañera de este año de estudios que tengo, que es de origen de Cabo Verde. Ah, qué lindo. Y que le conté, le Miriam mostré... Gómez, ¿no? No, es compañera de comunicación, estoy estudiando comunicación convergente, le mando un saludo a toda la institución, ahí cerca, una Qué institución lindo. a la que amo mucho, y la conocí a ella justamente hablando de su origen ancestral, Claro. que son de Cabo Verde, caboverdianos. Sí, sí, hay una comunidad caboverdiana muy grande en Berizo y en el Doque también. En el Doque hay una organización Bueno, grande. y ella quedó muy maravillada con los videos, nos empezó a seguir y el sábado que viene, porque es periodista, el sábado que viene la vamos a tener acá. Hoy no pudimos tenerla porque tenía un cumpleaños. Qué lindo. Bueno, ahora vamos con Vani y después del bloque vamos a despedirnos a pura euforia. ¿Estás de acuerdo? Sí, excelente. No, ¿por qué no me contestás? Es radio, si querés me podés contestar, tenés un micrófono. A ver, bueno, la profe. Profe, No, estaba ¿no muy tenés- vinculado lo que estaban hablando con lo que pensé que podía interesarles y que traje hoy un poco para charlar. Estaba googleando recién, porque todo lo que hablaron me hizo acordar mucho a un cuadro de el autor, el pintor es Jan van der Staet, que es quería googlear el nombre exacto, que es el descubrimiento de América, o Américo Vespuccio descubriendo América, algo así. Bueno, es un cuadro muy interesante porque es Américo Vespucci, todo vestido como navegante, con sus armas y sobre todo con sus elementos de medición, ¿no? La racionalidad europea, trayendo América, ¿no? Y en el cuadro representa alegorizada en realidad América, que en el fondo, en realidad, el nombre de América esconde el nombre de Abya Yala, ¿no? O sea, ahí atrás está Abya Yala, escondido detrás de esa alegoría creada por una entidad exterior, que podríamos decir que es Europa, lo que representa Américo Vespucci. Y bueno, América en ese cuadro está recostada, digamos, está bien alimentada, ¿no? Como representando la riqueza, entonces. Abundante, un cuerpo abundante, podríamos decir, y hermosa, además. Y Américo Vespucci está parado con la bandera, con el elemento de medición, y América está recostada en una hamaca, que es justamente el elemento que a lo largo de todo el continente se utilizaba, muchos pueblos se utilizaban para dormir, la hamaca. No es solamente paraguaya, eso quiero decir. Y América está recostada en una posición de recibimiento de Américo Vespucci, y además desnuda. Vespucci está todo cubierto y América está desnuda. Primero, el continente feminizado. Eso no es un elemento menor, que esté feminizado. Todo Abya Yala feminizado. ¿Por qué? Porque es en este momento del descubrimiento y conquista de América en que lo femenino padece una subalternización mayor que nunca había aparecido en ningún pueblo, ni siquiera en Europa. Pero en el momento del descubrimiento, el momento de las expansiones imperiales, bueno, el imperio, para expandirse y para someter y para extraer recursos, algo que pervive hasta el día de hoy, necesitaba de diferentes tecnologías de subalternización y tecnologías de la diferencia. Entonces, las que nosotros pensamos hoy como diferencias que son naturales entre las personas, como las diferencias raciales, como las diferencias socioeconómicas, es decir, de posibilidad socioeconómica, diferencias de propiedades entre las cuales está la tierra, eso que por ahí hoy se nos presenta como diferencias que son naturales. La gente tiene diferencias y unos son más poderosos que otros. En realidad tienen fechas, son fechas históricas. Hay momentos en que esas diferencias han instalado la superioridad de unas personas por sobre otras.
en realidad han, yo digo, legitimado o han justificado en realidad el poder de unos pueblos sobre otros. Me acordaba, por ejemplo, no sé si lo mencioné en algún programa, pero de Aristóteles, que es el que definió que era un esclavo, ¿no? Y el esclavo era, bueno, el que estaba dominado por el amo, como la mujer al marido, como el niño a los adultos. Y además tenía una condición natural, aparentemente, según Aristóteles, que era también más robusto. Bueno, todo ese pensamiento está en la alegorización de América, ¿no? América Aviala, en realidad, más robusta es porque tiene una condición natural a ser esclava. Cuando eso sabemos que no tiene nada que ver el cuerpo de uno con una predisposición social o práctica. Pero la diferencia entre el pensamiento antiguo, en este caso de Aristóteles, era un pensamiento que en realidad definía las relaciones intrafamiliares, es decir, la relación con tus propios esclavos, la relación con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Lo que pasa en el descubrimiento de América es que ese pensamiento aristotélico de dominación se traslada a las relaciones entre los pueblos. Claro. Por eso el descubrimiento de América es también la fecha en que se inicia el derecho internacional. El derecho internacional, el que legisla cómo deben relacionarse o establece cómo deben relacionarse las naciones entre sí, bueno, tiene el descubrimiento como fecha de descubrimiento, entre comillas, ya lo dijimos miles de veces, como momento de inicio. Es decir, no había una legislación ni una tecnología de la diferencia ni una tecnología de la subalternización global entre las naciones previo al lo que se conoce como descubrimiento y conquista de América. Pero me quedé pensando también, porque yo había traído esta cuestión de cuáles son todas estas tecnologías de la diferencia y la subalternización. Dijimos, una económica, una racial, otra del comportamiento, qué es villero, qué es no, qué es ayer fui a la peluquería, hacía mucho que no había ido a la peluquería y me atendió una chica, una peluquera dominicana que hacía 15 años que estaba viviendo en el país. Y ella me decía, yo me plancho el pelo todo el tiempo. Digo, ¿por qué? Si a mí me encantan los rulos esos, están buenísimos. Y me dice, no, porque me siento ordinaria cuando empiezan a crecer mi pelo enrulado. Mira. Me siento ordinaria. Mira. Y yo le digo, pero nada que ver. Dice, no, sí, yo enseguida que se me crecen las raíces, me lo plancho, dice. 4 siglos de discurso de odio. Exacto, esa asociación entre los rulitos mota, seríamos. Sí, sería. el pelo mota, claro. El pelo mota, sí. Y lo que es ordinario es histórico eso, Bueno, tiene después, fechas históricas. Está haciendo viene todo- bullying. sí, viene todo bien, Esto pero es me terrible. parece, después vamos a charlarlo. Miramos todo para ahí, tiramos la cabeza Porque, hacia allá. porque ella dijo ordinario y me miró de reojo. No, eso lo pensaste vos. Quiero decir, o sea, me sorprendió lo que me decía esta mujer, porque aparte yo no conozco República Dominicana, pero me imagino que muchos de los habitantes de República Dominicana deben tener no solamente el pelo mota, sino esta costumbre y este pensamiento de que es ordinario el pelo mota. Bueno, pero lo que quería decir es, en lo que quería concentrarme en realidad es en estas tecnologías de la diferencia y cómo el género femenino o masculino también es una tecnología de subalternización. Primero de diferenciación. ¿Por qué diferenciar entre femenino y masculino? Eso también es una construcción, yo no soy experta en este tema, pero también es una construcción sociohistórica, Sí. que tiene una fecha. Sí, Y claro. también sirve para subalternizar la mitad de la población mundial. Para decir, bueno, las mujeres están condicionadas en su naturaleza para ser servidoras y para no gobernar, porque acá cuando se habla de gobierno, cuando se habla de
de poder. Esto también es una tecnología de la diferencia. Digo por lo que dijo Fabio recién acerca de que el quilombo Sí. no tiene, o sea, representa una no organización, es un quilombo, no está Claro, organizado. Cuando en realidad es al revés. Porque la falta de organización y la falta de un poder para el pensamiento occidental también implica una predisposición o una necesidad de un pueblo de ser gobernado por otro. Si el pueblo es un quilombo, tiene que ser colonizado y gobernado y tiene que venir una corte externa o una guerra que los pacifique y los organice en su falta de adultez, de paz, de organización. Por eso yo no sabía esta asociación entre que Quilombo en realidad representa una organización. Claro, el Quilombo Dos Palmares fue el primer territorio liberado de América, antes de la independencia de los Estados Unidos, incluso antes de la revolución haitiana. Hubo un motín en un barco negrero, ¿viste? Y los muchachos, bueno, se organizaron ahí cerca de la zona noreste de Brasil, ¿no es cierto? Y fundaron el Quilombo, donde bueno, se organizaron mucha gente esclavizada que escapaba de sus captores. Y bueno, había incluso judíos, ¿viste? O gente marginada en general. Pero bueno, fue un territorio de resistencia que tuvo un referente muy importante, que fue Zumbí, ¿no? Que fue el rey del Quilombo de los Palmares, y duró casi 100 años. Estuvieron resistiendo casi 100 años. Trataron de aniquilarlos varias veces con armas y todo, y los tipos resistían, y las mujeres, no solamente los tipos. Podríamos decir flor de quilombo. No, Qué claro. lindo, quilombo. Y vos sabés que al final, antes de entregarse, terminaron suicidándose. Así que Claro, mirá lo que suele vos pasar. la historia de... El peso, ¿no? El de peso resistencia. de... Y esto que decís de las categorías coloniales es muy interesante, porque son cosas que se dan por sentadas y que y que tienen una fecha que empezaron a existir en un momento. Tiene una genealogía en realidad, no hay Claro. una fecha. La comunidad, Sí, por pero ejemplo, para que se las entienda. mujeres afro hablan que sufren un triple preconcepto, una triple desigualdad, una triple categoría de desigualdad por ser pobre, por ser mujer y por ser negra. Sí. Es que Sí, es sí, de lo que estás hablando, y ¿no? además la cuestión de género, nosotros nos hemos dado cuenta del peso que tiene esa diferencia subalternizadora bastante recientemente, ¿no? Porque sí, o sea, los movimientos feministas tienen muchos años y hubo feministas también hace siglos, pero el lugar que se le asigna a la mujer por la atribución sexo-genérica es bastante reciente, Sí. y el peso que tiene. Bueno, y por ahí vuelvo al principio, la feminización entonces del continente de Abya Yala no es arbitrario, no es porque sí. Tiene que ver con una representación del continente débil, dispuesta, digamos, hay una atribución, una proyección directa de un deseo de ser conquistado y colonizado. Y eso lo he podido ver yo directamente en los textos y los documentos de la colonia, de la conquista. Yo les comenté que estaba trabajando con unas estudiantes leyendo los documentos del Archivo de Indias, hay unas copias mecanografiadas en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y los estamos leyendo todos, un trabajo tremendo. A mí también me pone muy contenta el entusiasmo de mis estudiantes, tengo 3 en este momento. Pero encontrábamos esas cuestiones, como primero, los sujetos nativos son totalmente silenciados, ¿no? Parece que no tienen voz. Claro. O sea, se habla por ellos todo el tiempo, son sujetos incluso los curas sienten la necesidad de hablar por el otro, totalmente silenciados. Y no solamente eso, a veces se proyecta una palabra, se les atribuye ciertos decires o deseos que no tienen nada que ver con esos pueblos y
y esas personas. Y en el caso de las mujeres, y por lo tanto en la alegoría esta femenina del continente, en el caso de estas mujeres también se les ha proyectado un deseo de ser colonizadas y conquistadas, no solo por la conquista en general, sino también por los conquistadores varones en personas. Y hasta lo he leído yo en estos documentos, cómo el sujeto que enuncia esos documentos, conquistador, y se confiesa violador sin ninguna vergüenza, y proyecta sobre, en el caso del documento que traigo acá, proyecta sobre una nativa de las Antillas el deseo de ser violada. O sea, concluye el relato, que es tremendo. El escritor es Michele d'Acuño, escritor y violador de una nativa antillana. Al final del episodio, que es tremendo de leer, declara que en realidad esa persona que ha violado recién se comportó, después de toda la resistencia que ella tuvo en ese acto de violación, se comportó finalmente como si fuera una prostituta. Es decir, no solo disfrutó del acto, sino que también se comportó como una maestra en las artes sexuales. Claro, el ABC de la violación. O sea, un horror. El ABC de la violación, ¿no? Que al final te gustó lo que pasó. Eso, claro. Eso es negar por completo a la otra como sujeto de sus acciones, de sus deseos, de su rechazo, de sus resistencias, y atribuirle entonces una voz y atribuirle un sujeto que no es ella misma. ¿Sabes que habían algunas zonas de América donde había ley de vientres y se le obligaba a las nativas a vincularse sexualmente con europeos para justamente hacer desaparecer la etnia? Porque por esta categoría racial de lógica colonial, ¿no es cierto? O sea, el blanco es mejor. Entonces, en algunos casos habían leyes explícitas que le decían, no, bueno, vos sos de acá, tenés que casarte con un europeo, con un gringo, qué sé yo. Después estas cosas se instalan, que es lo peor, porque claro. Uno, o sea, si los blancos tienen más derechos, más poder, qué sé yo, bueno, entonces uno desea que su hijo termine más blanco que el resto de los demás para poder sobrevivir. Entonces el blanqueamiento se instala ideológicamente. Lo que pasa que también no podemos dejar de ver, lo dejamos de ver porque nos lo ocultan deliberadamente. Europa estaba en el feudalismo. Estuvieron 1000 años quemando mujeres. 1000 años quemando mujeres. Pero se acentúa en estos años, ¿no? El 16 y 17. Entonces, bueno, en ese momento se lo traen para acá, como dicen los caribeños. Toda esa una gran cantidad de jerarquías de dominación que existían en Europa, se lo traen para acá. Por ejemplo, la encomienda. Algunos pueden creer que era de acá, ¿no? Lo ensayaron primero en la conquista de Al-Ándalus. El sur de la península ibérica hubo durante más de 8 siglos una comunidad musulmana, claro, ¿no? Que llegó ahí con 2000 soldados musulmanes, y como en la península ibérica había una disputa entre el reinado castellano y aragonés, sumado a los visigodos y el obispado, como eran culturas holísticas, en todo, la cultura indoeuropea era holística, no era dualista como los griegos, que la mente por acá y el cuerpo por allá. Era holístico, era el cosmos, no era la naturaleza. La palabra naturaleza es un invento de la ciencia moderna del siglo XIX. No era así, no existía la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron estos musulmanes y como la gente, los ibéricos, ¿no?, estaban peleando contra las monarquías que querían unificar toda la península ibérica, se sumaron en 2 meses. De repente todo el sur de la península eran al-Ándalus. De repente se volvieron todos musulmanes, se hablaba el árabe. Claro.
era un sultanato. No conquistaron nada. La gente se pasó automáticamente y convivían judíos, cristianos y árabes. Se hablaba el árabe, la mujer tenía derecho al divorcio, a la propiedad y a la herencia. Y mientras en el norte estaban quemando mujeres. ¿Por qué? Porque el dualismo con que se traduce la Biblia del arameo al griego, esto de la mente por acá, ese dualismo deja de ser holística la Biblia y empieza a ser dualista. Por eso cuando pensamos en Dios, vemos un hombre mayor, de barba blanca, ojo claro, tez blanca, casi europeo diríamos, muy parecido a Zeus, pero con una bata flotando en una nube con un palo, que si te portás mal te pega y si te portás mal otra vez te manda al infierno. O sea, un Dios que vigila y castiga. En ninguna cultura del mundo se puso en una persona, por lo menos en la musulmana, era Alá. Jesús no hablaba de Dios, no hablaba de Jehová, hablaba de Alá. Así se mencionaba el término, que la traducción es fuerza cósmica creadora de vida con inteligencia. Eso significa Alá. Y todas las culturas eran holísticas, en todo el mundo. Y eran era comunitario, no era individual. Eso lo inventó la modernidad. O sea, hay un montón de criterios o jerarquías de dominación que se expanden a partir de la expansión colonial europea. Acá fueron 530 y pico de años. En la India fueron 180 años, cuando Inglaterra tuvo mejores armas. En África fueron 130 y pico de años, tampoco fueron. Las comunidades mapuche también son 130 y pico de años. El genocidio mayor lo produjo con la bandera argentina Julio Argentino Roca, acá en el sur. O sea, no todas las colonizaciones tienen el mismo periodo, por lo tanto, pero las jerarquías de dominación, el Estado-Nación, el racismo, el patriarcado de la cristiandad, o sea, hay un montón de cosas que no existían en el mundo y que se lo trajeron ellos. El capitalismo es una jerarquía más de la modernidad. Sí, hay otra categoría colonial que está también muy instalada, que te lleva a pensar a las comunidades originarias como algo del pasado, ¿no? Viste, ellos hacían tal cosa. Nada que ver. Claro, y hay comunidades en este momento, por ejemplo, bueno, en Abya Yala, por supuesto, pero en África en este momento, en el África subsahariana, hay una revolución. Hay una revolución. Ahora, antiimperialista, anticolonial, cortaron relaciones con Europa, dijeron la deuda no lo... Así nosotros somos pobres, listo, nos quedamos entonces con nuestro oro, con nuestros recursos, ¿viste? Porque pasa un poco lo que pasa acá en Argentina, que te dicen, son pobres y de un país pobre. Es un país súper rico, somos un país súper rico. Y en África también, en este momento está habiendo una revolución, hay 3 países que son panafricanistas. ¿Cuáles son, Burkina Faso, liderado por, Burkina Faso, Níger y Mali. Están aliados, y el líder es Ibrahim Traoré, que bueno, hay marchas en todo el mundo. El mes pasado hubo marchas en Haití, en Nueva York, en París, para apoyar a Ibrahim Traoré, que no lo maten, el FBI no lo mate, la CIA, como hicieron con Sankara y bueno, con tantos líderes panafricanistas, ¿no? Bueno, esto da para muchísimo más y yo les agradezco porque estamos aprendiendo todo el tiempo. A la vuelta te vamos a hacer entrega del libro prometido, Fabio, y a la vuelta también nos vamos a despedir, como dije al comienzo del programa, a pura euforia. Vamos a una canción y volvemos con mucho más ecológicamente. Querida FM 105.9, mientras me acomodo los auriculares te cuento que podés comunicarte con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402, nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059,
Y podés escuchar Radio Parque Vida en la www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn y podés vernos y escucharnos en nuestro canal de YouTube, @ecológicamente_ok. El mismo nombre tenemos en el Instagram, así que podés ver, escuchar todo lo que sucedió, lo que sucede, lo que sucederá no, porque no lo sabemos, pero siempre es para andar juntos, juntas, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Y bajé la velocidad porque la productora me dice redondear, entonces me apuró, ahora hablo despacito. Yo voy a hacer entrega de un libro que le he prometido hace muchísimo tiempo al profesor de música y que siempre nos trae sobre culturas afroamericanas. Pero que un libro, lindos, lo vamos a mostrar. ¿Hay alguna cámara que esté enfocándolo, chicos? Ahí, ¿se ve? ¿Esa de arriba? Se ve perfecto. Para cuando lo leas, después me vas a contar. Guillermo Prein, él, qué lindo, gracias. Ahora después te doy un abrazo. Nos damos un abrazo con el libro. Qué lindo, sí, una fotito con el libro así. Ay, pero qué lindos que son, me regalaron. Y ahora les prometo un libro para cada uno, obviamente. Qué maravilla. Porque ya a ellos no, porque son como mis hijos, todos estos que están ahí. Bueno. Y una mueca. Bueno, cuenten. Primero preséntense, pueden acercarse a los micrófonos si quieren y presentarse. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros somos Euforia, una banda de rock. The Rock. De rock. Así que... Bueno, nada, yo soy acá el que les habla, Marito, el baterista, el más pesado de la banda, pero después ahí por el fondo está Alejito, el bajista. Y tenemos allí el manija también, Niquito Leyes. De Mario. Mi competencia. Cuando quieran. Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Es solo una cuestión de actitud. Ir contra tu aguja en pista de hielo. Es solo una cuestión de actitud. Recibir unos golpes, no tener miedo. Es solo una cuestión de actitud. Y no quejarse más de todo, por cierto. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a atravesar el desierto. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. Si caes la vida te muere a palos. Tengo rabia que todo se pague y adiós. Mi pelea es por estar a tu lado. Cuando vos decidís elegir la razón, yo prefiero siempre un poco de caos. Soy tu rey, soy tu perro, soy tu esclavo, soy tu amor. Soy tu espejo mirando al otro lado. Es solo una cuestión de actitud. 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 De actitud. Es solo una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. Si caes la vida te muere a palos. Tengo rabia que todo se pase y adiós. Mi pelea es por estar a tu lado. Cuando vos decidís elegir la razón, yo prefiero siempre un poco de caos. Soy tu rey, soy tu perro, soy tu esclavo, soy tu amor.
cuestión de actitud. Euforia. Bueno, es solo una cuestión de actitud, y actitud es la que sobra cada vez que nos juntamos sábado tras sábado en Radio Parque Vida FM 105.9. ¿Productora? Todos son afro los pelos. Seba también, pero lo tiene largo. Son todos afro, y yo, además de ser afro, soy ordinario, dijo la profesora. Ahora lo vamos a charlar fuera del aire. Bueno, ¿cómo la pasaron, profe? Adelante. Gracias, mucha sorpresa, aparte, me encantó. Sergio, por favor. Muy buena la actitud, chicos. Profesor Fabio. Hermoso todo, muchas gracias. En la operación técnica, Lucas Payares. En el streaming, el señor Gabriel Soria, ahí haciendo ok. Productora, ¿cómo la pasó? Muy bien, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí por teléfono y a toda la audiencia. Mauricio Cornaglia, Carlos Córdoba, de Tierra del Fuego. ¿Y me estoy olvidando de alguien más? No, no te estás olvidando de nadie más. ¿Seguro? Vanina, Fabio, Sergio, Seba, Los chicos de Euforia, Alejo, Nico. Marito, Nico, Seba, muchas gracias por venir. Éxitos el sábado que viene. Nosotros terminamos acá y nos vamos corriendo. Esperen, no nos hagan tiempo, no sé. Y ahí sí con todo. A vos te decimos y te invitamos a que sigamos juntos caminando, aprendiendo, cuidando, queriendo, amando la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, como tú. Que tengan un buen camino, como el con el ratizón, buenos pensamientos, permangan, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción,
infierno al que tú y yo hemos muerto. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar.